Muy buenas, bienvenido y bienvenida a esta guía en la que te voy a explicar en un vídeo, vamos a intentar que no dure más de 15 minutos, cómo puedes mejorar tu fuerza de tracción y en consecuencia intentar trasladar esto a tu escalada y que seas mejor escalador y tengas mejor rendimiento. Vamos al lío. Antes de nada, lo que tienes que saber es que dentro de todos los factores de rendimiento físicos en la escalada, podemos centrarnos en la fuerza y más concretamente en la fuerza de tracción. Si bien es cierto que la fuerza de tracción es un factor de rendimiento, no te puedes olvidar de que la escalada se caracteriza por ser un deporte tremendamente multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada sirve que seas capaz de hacer una dominada con 50 kilos si luego a lo mejor te falta técnica, te falta táctica, te falta estrategia, no tienes fuerza de agarre, no tienes resistencia y te estás olvidando del resto de factores limitantes de rendimiento en la escalada. Recuerda que lo que vamos a comentar ahora es simplemente una pequeña parte de lo que tienes que tener en cuenta en tu entrenamiento y no la única ni la más importante. La fuerza de tracción va a tener un papel todavía más importante en escaladas físicas con paredes desplomadas que en escaladas que a lo mejor quizás son más verticales o de placa, donde habrá otros factores más limitantes de rendimiento. Ejemplo, flexibilidad, movilidad, fuerza de resistencia, fuerza de agarre, otro tipo de factores, ¿vale? Que dependiendo de la vía, pues serán unos más que otros. La primera palabra que se te viene a la cabeza seguramente al escuchar fuerza de tracción, estoy convencido de que es dominadas. Y desde hace mucho tiempo se ha escuchado la siguiente frase: de las dominadas vive el escalador, y se ha catalogado a este ejercicio como el gesto del escalador por excelencia. Pero vamos a ver en las siguientes diapositivas que quizás esto no es tan real, ¿vale? Si eres un escalador que ya lleva tiempo escalando, seguramente hayas visto en los rocódromos típicos escaladores que están todo el día haciendo dominadas al fallo, repeticiones y repeticiones y repeticiones, o entrenadores que pautan un montón de dominadas hasta el fallo y hacen una serie y luego otra y otra y otra, pero a lo mejor quizás esto no es lo más conveniente. Aún así, ¿cómo de importante es realmente la capacidad de traccionar? Como decíamos, hace un tiempo el número máximo de dominadas que tú eras capaz de realizar se consideraba como un predictor del rendimiento. Pero hoy sabemos que estudios recientes han demostrado que esto ya no es del todo cierto. En concreto, Arija en el 2007 ya afirma que la capacidad de tracción es importante solo en niveles medios e inferiores. ¿Quiere decir que en niveles altos no es importante? No, pero quizás no juega un papel tan determinante. Ahora vemos por qué. Pero a partir de cierto nivel, como te comentaba, la fuerza de tracción ya deja de ser tan limitante para la mejora del rendimiento. Quizás si tú ya levantas más del 50% de tu peso corporal en una dominada, puede que sea más interesante que te centres en otras cosas. Por ejemplo, en trabajar la potencia, en realizar dominadas a un brazo, en bloquear con un brazo o en otros factores. ¿Ok? Esta conclusión nos muestra que la capacidad de traccionar va a ser importante para avanzar desde los niveles deportivos inferiores, pero a partir de cierto nivel ya no estaría tan relacionada con el rendimiento, salvo, ojo, atención a esto, escaladoras, donde la fuerza de tracción va a ser determinante en todos los niveles. Escaladoras chicas en niveles de iniciación, en niveles intermedios y en niveles avanzados. Importante a ese dato, ¿vale? No ocurre lo mismo en chicos como hemos comentado. Como dicho esto, ya sabes un poquito la importancia que tiene en chicos, en chicas, en niveles, pero cómo la puedes mejorar. Lo que te voy a enseñar ahora es lo que nosotros hacemos a la hora de entrenar a todos nuestros escaladores, a todos nuestros alumnos, para que mejoren su fuerza de tracción. ¿Quiere decir esto que esta es la mejor forma para mejorar tu fuerza de tracción? No. Es la forma que a nosotros nos sirve, nos ayuda y nos genera unos resultados brutales que lo vas a ver a continuación. A lo mejor otros entrenadores utilizan otra forma, tú a la hora de autoentrenarte utilizas otras e investigadores recomiendan distintas maneras. Ya sabes que en el entrenamiento, en el mundo del entrenamiento, no solo hay una única vía para llegar a un objetivo. Esta es la que a nosotros nos funciona. Y lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, funciona incluso para escaladores que
están en poquito nivel y hacen pocas dominadas o incluso no hacen ninguna dominada, o escaladores que están realmente fuertes. Por ejemplo, Ethel, cuando empezó a entrenar con nosotros, era capaz de hacer exclusivamente una dominada. Tras ciertos meses entrenando, mira cuántas dominadas es capaz de hacer. 3, 4 y listo. Y aún así sigue mejorando, ahora hace más, ha mejorado la velocidad de ejecución y ha mejorado la técnica. Ha pasado de una a hacer más y mucho mejor. Pero ya no solo eso, sino que también las hace con peso. Y lo que te voy a enseñar también vale para escaladores que están un poquito más fuertes, como por ejemplo Nicolás, que era capaz de levantar muchísimo peso simplemente en una repetición, más de su propio peso corporal. Pero, tras ciertos meses entrenando, el objetivo de Nicolás ya no era levantar más peso, no tenía tanto sentido, sino que era más inconveniente centrarse en la progresión hacia las dominadas a un brazo. Bien, pues eso es lo que vamos a ir viendo ahora, cómo lo podemos hacer independientemente del nivel que tengas. Te voy a dar ciertas pautas, ciertas recomendaciones que en función del nivel en el que estés, puede que sea más interesante que te centres en una cosa o en otra. Si no eres capaz de hacer ninguna dominada o eres capaz de hacer 3, 4 o 5 dominadas como mucho, lo ideal es que te centres principalmente en la técnica, es decir, en aprender el gesto de manera correcta, en saber un poco cómo funciona la dominada, cuál es el punto de partida inicial, el rango de recorrido, cómo finaliza, realizar distintos ejercicios de tracción, aprender a traccionar en distintas posiciones, con distintos ejercicios, ángulos y planos, y tener fuerza en general. Fuerza de empuje, fuerza estabilizadora, fortalecer la musculatura retractora de la escápula, los manguitos rotadores, fuerza en general. Es decir, hay que estar preparado para hacer una dominada. Por ejemplo, en controlar muy bien el gesto de las dominadas escapulares. Si no eres capaz de controlar este gesto, luego a la hora de hacer dominadas no las vas a hacer eficientes y te vas a lesionar, ¿vale? Aparte de esto, cuando ya tengas dominada esa técnica, puedes meter ejercicios de tracción sin meterte en las dominadas. Dominar la capacidad de traccionar en distintos ángulos, planos, movimientos, con distintos ejercicios y con distintos materiales. Por ejemplo, vamos a ir a uno de los más sencillos, que es un remo TRX. Eso es. Puedes ajustar la intensidad del ejercicio, pues colocándote en distintas posiciones, incluso traccionar a una mano, y puedes hacer remos con máquina, puedes hacer remos con mancuernas, puedes hacer un montón de tipo de remos. Incluso remos más avanzados, como por ejemplo el remo invertido, que este es uno de los que a mí más me gusta, de mis favoritos. Eso es. Cuando ya tengas esta fase dominada, puedes empezar o continuar con la siguiente fase, que ya estaríamos hablando de escaladores que son capaces de hacer entre 3 y 8 dominadas. Si estás en esta situación, nuestra recomendación o lo que a nosotros nos funciona con nuestros alumnos, ya lo has podido ver en vídeos anteriores, es que te centres en la fase excéntrica de la dominada o en bloquear. ¿Por qué en la fase excéntrica de la dominada y en bloquear? Para no aburrirte mucho ni hablar de manera científica y técnica, que seguramente no te interesa porque no eres entrenador, son las fases de las dominadas que te van a permitir progresar más y luego ser capaz de hacer más dominadas y ser más fuerte, ¿vale? Sin la necesidad, ojo, de hacer dominadas a lo loco, sin sentido, al fallo, como hemos visto anteriormente. ¿Qué es una fase excéntrica de la dominada? Pues lo vas a ver aquí. Primero, bloqueas ahí al máximo hasta estar en la parte más alta de la dominada y cuando estés ahí arriba te dejas caer. Puedes empezar con tu propio peso corporal y a partir de ahí, poquito a poco, añadirte peso.
Aparte de esa fase excéntrica, deberías ir añadiendo poquito a poco bloqueos en barra. ¿Cuáles son los bloqueos que más te van a favorecer en las dominadas? Esto realmente no. Bloquear de manera completa no es lo que más transferencia va a tener en tus dominadas. Sin embargo, bloquear a 90 grados puede que sea bastante más útil. Y bloquear a 120 todavía va a ser muchísimo más útil. Ten en cuenta que lo más duro de la dominada, lo que más te va a costar siempre es la fase inicial, es decir, arrancar desde esta posición, estos primeros segundos, estos primeros grados del ángulo de codo del codo, ahí es lo que más te va a costar y lo que menos te va a costar en la fase final, ¿vale? Dicho esto, cuando ya estés en esa fase, puede que ya seas capaz de hacer más 8 dominadas sin peso, con tu propio peso corporal. En este caso, lo ideal es que te centres en trabajar tu fuerza máxima de tracción. ¿Cómo puedes trabajar tu fuerza máxima de tracción? Pues haciendo dominadas con lastre, es decir, levantando peso. Trabajando en 5 repeticiones, entre 3 y 5 repeticiones, ahí estás trabajando tu fuerza máxima de tracción. También puedes trabajar 6 repeticiones, 8. Más de 8 ya quizás no sería tan interesante. Menos de 3, pues a lo mejor aumenta un poquito más el riesgo de lesión y es muy intenso para tu nivel, ¿vale? Más o menos puedes moverte con ese rango. Y trabajando con un RIR de 4 o 5. ¿Qué quiere decir RIR? Las repeticiones que me dejo en la reserva, en la recámara sin realizar. Es decir, tengo que dejar mucho margen. Si no dejo mucho margen, no estoy trabajando la fuerza máxima de tracción. Estoy haciendo dominadas con peso, pero no estoy trabajando mi fuerza máxima de tracción. Es decir, si hago 5 repeticiones, a RIR 3, a RIR 4 o 5, quiere decir que tengo que hacer 5 repeticiones utilizando un peso que me permita hacer 4 o 5 más. Es decir, que me permita hacer 9 o 10 repeticiones con ese peso, pero no las hago. Me las dejo en la recámara de reserva con mucho margen, ¿ok? Y si entreno a 3 repeticiones con un peso que me permita hacer 4 o 5 más, es decir, a RIR 4 o 5, quiere decir que estoy utilizando un peso que me está permitiendo hacer, en vez de 3, 8, 8, pero no las hago, me las dejo en la recámara, ¿ok? Ejemplo concreto, me cuelgo de la barra con 10 kilos y hago 5 repeticiones con 10 kilos. Se supone que para mí, por ejemplo, esos 10 kilos podría hacer mis 5 repeticiones, las hago, pero realmente soy capaz de hacer 4 o 5 más, ¿vale? Y esa es una de las mejores formas para trabajar tu fuerza máxima de tracción sin necesidad de trabajar con otras herramientas que a lo mejor son más costosas, como un encoder para medir la velocidad de ejecución, que si no eres entrenador y es un escalador que se entrena por su cuenta, pues no le vas a sacar mucho partido, ¿vale? Y cuando ya estés en una fase más avanzada, como por ejemplo la de Nicolás que has visto en los vídeos anteriores, y eres capaz de hacer una dominada con mucho peso, es decir, con más del 50% de tu peso corporal, puede que ya sea interesante que te centres en trabajar la potencia, es decir, hacer las dominadas a muchísima más velocidad, o hacer una progresión hacia las dominadas a un brazo o bloquear a un brazo, ¿vale? Especialmente, ojo con esto, tienes que analizar también el tipo de escalada que haces, el tipo de disciplina que haces y si quizás es interesante que hagas eso o no, porque está muy bien y muy bonito y queda muy visual hacer dominadas un brazo, pero hay que ver realmente, primero, si estás preparado, que si estás aquí puede que estés preparado, y segundo, si lo necesitas. A lo mejor no lo necesitas por el tipo de escalada que estás haciendo y estás perdiendo el tiempo y te puedes centrar en otras cosas que te van a llevar a mejorar todavía mucho más, ¿vale? Así que yo creo que ya lo tenemos, vamos a dejarlo aquí. Espero que te haya podido ayudar y sepas un poquito cómo puedes mejorar tu fuerza de tracción en función del nivel que tienes y en función de lo que necesitas y cómo lo hacemos nosotros para que nuestros alumnos consigan tan buenos resultados. Nos vemos en el próximo vídeo.